Buenas noches, estamos presentando nuestro proyecto Práctica Integradora Inferencia Estadística Aplicada. El equipo lo integramos yo, Diego Trejo y Manuel Escobedo Terrones. Nuestra maestra es Beatriz Rodríguez Moreno. Y bueno, vamos a saltarnos eso. Vamos a dar así como una introducción rápida a la estadística inferencial. Voy a leer nada más esta parte porque pues, esto es como un resumen sobre la estadística inferencial, ya para no ahondar tanto en la teoría en este video, para hacerlo más corto. La inferencia estadística es una parte de la estadística que comprende el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Es decir, como qué distribución de probabilidad se comporta determinada muestra. Los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos: métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral, que se utiliza como estimador de un parámetro. Muy bien. La estimación de parámetros consiste básicamente en asignar un valor concreto al parámetro o parámetros que caracterizan la distribución de probabilidad de la población. Cuando se estima un parámetro poblacional, aunque el estimador que se utiliza posea todas las propiedades deseables, se comete un error de estimación, que es la diferencia entre la estimación y el verdadero valor del parámetro. Esto es decir, que el valor que nosotros propongamos va a tener un error al valor real. Entonces es muy difícil que le atinemos a nuestro valor real. Pero bien, el error de estimación es desconocido, por lo cual es imposible saber en cada caso cuál ha sido la magnitud o el signo del error. Para valorar el grado de precisión asociado con una estimación puntual, se parte de dicha estimación para construir un intervalo de confianza. Es decir, un intervalo de confianza está formado por un conjunto de valores numéricos tal que la probabilidad de que éste contenga el verdadero valor del parámetro puede fijarse tan grande como se quiera. Esta probabilidad se denomina grado de confianza del intervalo, y la amplitud de este constituye una medida del grado de precisión con el que se estima el parámetro. Así podemos decidir, normalmente el grado de confianza lo ponemos en un 95%. Esto nos da la suficiente amplitud como para que nuestra confianza sea, digamos, lo más acertada posible. Los métodos de contraste de hipótesis tienen como objetivo comprobar si determinado supuesto referido a un parámetro poblacional o a parámetros análogos de dos o más poblaciones es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. Los supuestos que se establecen respecto a los parámetros se llaman hipótesis paramétricas. Para cualquier hipótesis paramétrica, el contraste se basa en establecer un criterio de decisión que depende en cada caso de la naturaleza de la población, de la distribución de probabilidad del estimador de dicho parámetro y del control que se desea fijar a priori sobre la probabilidad de rechazar la hipótesis contrastada en caso de ser esta cierta. En todo contraste intervienen dos hipótesis. La hipótesis nula es aquella que recoge el supuesto de que el parámetro toma un valor determinado y es la que soporta la carga de prueba. La decisión de rechazar la hipótesis nula, que en principio se considera cierta, está en función de que sea o no compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. El contraste clásico permite controlar a priori la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula, siendo esta cierta. Dicha probabilidad se llama nivel de significación del contraste, alfa, y suele fijarse en el 1, 5 o 10%. Esto de 1, 5, 10% es como cuánto nos estamos asignando para poder equivocarnos. La proposición contraria a la hipótesis nula recibe el nombre de hipótesis alternativa, H1, y suele presentar un cierto grado de indefinición. Si la hipótesis alternativa se formula simplemente como la hipótesis nula no cierta, el contraste es bilateral o a dos colas. Por el contrario, cuando se indica el sentido de la diferencia, el contraste es unilateral o a una sola cola. Ahora, para la explicación del contexto. Los censos económicos de 2009 representaron el decimoséptimo levantamiento en su tipo en el país. La información del sector privado y paraestatal está referida al año inmediato anterior, 2008. Al culminar los procesos de recolección y análisis de los datos correspondientes a los censos económicos 2009,
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ofrece a la sociedad mexicana información sobre las principales características económicas de las actividades pesqueras, mineras, de electricidad, del agua, manufactureras, de construcción, comerciales, de transportes y de servicios tanto privados como públicos. En suma, de todas las actividades económicas que tienen lugar en México, con excepción de las primarias, de las cuales solo fueron objeto de estos censos la pesca y la agricultura, la información a utilizar en este proyecto es la siguiente. Bueno, tenemos como objetivos del estudio determinar con certeza estadística los intervalos de confianza de la media poblacional para la cantidad de empresas constructoras por estado en México, además de dictaminar una hipótesis válida sobre el mismo, con los datos a los que tenemos acceso. Pues básicamente escogimos esta base de datos porque nos parece interesante conocer la media sobre las empresas constructoras en el país. Algo que no está formando ahorita parte del ejercicio es que observamos que no depende exactamente del tamaño del estado, por ejemplo, en extensión territorial, la cantidad o sea, no es proporcional a la cantidad de empresas que tiene. O sea, ese es un indicador muy importante de su desarrollo económico de cada entidad federativa. Ok, bueno, nos vamos a brincar la teoría porque si no el video va a estar muy largo, pero pues aquí viene todo explicado con ejemplos. Se explica cómo determinar las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza, pero ahorita lo explicamos rápidamente con nuestro ejemplo. Ok, aquí podemos ver nuestra base de datos por estado y cuáles son las unidades económicas, cuántas unidades económicas tiene, o sea, las empresas constructoras. Presentan los datos. Muy bien. Bueno, aquí en la gráfica 1 podemos observar que tenemos un valor que sobresale de manera evidente y dos valores que sobresalen de la media. El resto de los datos se encuentran esparcidos de manera cuasi normal. Esto es decir que están más cercanos a la media, o sea, no contrastan tanto. Muy bien, y aquí se puede notar en la gráfica de los intervalos de empresas que la mayoría de los datos se encuentran al principio de la distribución, por lo que es un sesgo positivo. Sí, aquí podemos ver que la mayoría de los estados se encuentran en ese rango, son 9 estados, 10 estados y 9 estados, uno de 0 a 300 unidades económicas, de 300 a 600 y de 600 a 900. Ya los datos que están arriba de eso son datos atípicos, sí, que de hecho serían el estado de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. Sí. La Ciudad de México es el que tiene más. Sí, lo cual nos sugiere que son los estados más industrializados, o sea, no, como dice Diego, no tiene que ver con la extensión territorial, es más bien sería sobre qué tan industrializados están dichos estados. Ok, entonces, usando las fórmulas que están en la parte de arriba, se determinó el intervalo de confianza para la media poblacional de los 32 datos, que son los 32 estados. Nos da que la media muestral, haciendo un análisis estadístico descriptivo, de 582.4, la división estándar 370.99, bueno, prácticamente 371. Nosotros vamos a usar una confianza del 95%, o sea, alfa va a ser 5, con nuestro tamaño de muestra de 32, haciendo las fórmulas necesarias. Nos da el intervalo inferior y el intervalo superior van de 453.86 a 710.949, por lo cual podemos determinar hay una amplitud de 257 y el valor medio entre ellas, no sería la media muestral, es 129. Entonces, ¿esto cómo lo interpretamos? Que para nuestra base de datos, si tenemos un nivel de confianza del 95%, los valores medios de la cantidad de constructoras en México están entre 453 y 711. Se redondearon los números porque tenemos variables discretas, o sea, no podemos tener 453.1 empresas constructoras.
Es correcto. Y ahora, para la hipótesis para la media poblacional, el INEGI afirma que la cantidad de constructoras por estado en el país tiene una media de 550. Ahora, pruebe la hipótesis de que μ igual a 550 contra la alternativa de que μ diferente de 550 si se toma una muestra aleatoria de 32 estados y se encuentra que estos tienen 582 constructoras con una desviación estándar de 371 con un nivel de confianza del 95%. Y bien, aquí podemos ver claramente que nuestra hipótesis fue aceptada, nuestra hipótesis nula fue aceptada. Se hizo en base se hizo más bien con el macro del Excel. Aquí podemos ver el nivel de significancia, 5%, nuestros datos, el valor para la media poblacional y bueno, los botones que nos permiten generar el macro y determinar si nuestra hipótesis se acepta o se rechaza. Ahora, existe evidencia estadística para demostrar con una confianza del 95%. Esta evidencia es la que acabamos de ver, que la información obtenida acepta la hipótesis nula, por lo que podemos decir que el valor propuesto se encuentra en el área de aceptación, como ya se demostró aquí en el Excel. Se acepta la hipótesis nula. Y bueno, como conclusión, en nuestro estudio de caso observamos que por el tamaño o extensión territorial se pudo comprobar que nuestra hipótesis nula se acepta. ¿Esto por qué? Porque en nuestra población hay relativamente pocos datos, entonces pudimos determinar que salvo algunos datos atípicos tanto hacia arriba como hacia abajo, la media poblacional se encuentra relativamente cerca con una desviación estándar no tan elevada. Y con esto podemos determinar que el crecimiento económico en México, tomando como parámetro las empresas constructoras, es relativamente uniforme a lo largo del país. También pudimos observar de los datos generados en Excel con la hoja especializada en estadística inferencial que nuestra hipótesis nuda para un nivel de confianza del 95% se acepta para una distribución normal en base a los puntos críticos de Z. Con este ejercicio integrador pudimos determinar de manera acertada la utilidad y los alcances de la estadística inferencial, así como los conceptos básicos y las fórmulas necesarias, a la vez de que nos apoyamos en el software Excel, los apuntes de la clase de estadística, probabilidad estadística de la maestra Beatriz. Y en base a todo esto podemos decir que esta es una gran herramienta para análisis estadístico de datos y que nos sirve para poder, ¿cómo lo diríamos? Adivinar, hacer una inferencia. Sí, o sea, determinar como a qué tipo de distribución probabilística se parece, en este caso, nuestra población. Determinar con una certeza matemática estadística una hipótesis. Y pues aquí está nuestra bibliografía. El libro en el que más nos basamos es el de Estadística Descriptiva, Probabilidad de Inferencia, una visión conceptual aplicada, de Antonio Rustom J., de la Facultad de Ciencias Agronómicas en la Universidad de Chile. Y pues sería todo. Muchas gracias y ya vamos a concluir.